A todos y a todas, bienvenidos a esta sesión de intercambio y tutorías con el profesor Joaquín Díaz sobre la unidad de voleibol y volei playa, como bien indica la fotografía que ha puesto ya el profesor. Recordaros el funcionamiento de estas tutorías. La idea es que para que sean el máximo interactivas posibles, pues que pongáis la cámara cuando hagáis las preguntas al profesor y que utilicéis principalmente la opción del micro para hacer las preguntas. Y si no, pues también podéis hacerlo a través del chat, pero intentad hacer las preguntas a través del micro y usando la cámara. Y si no, en segunda opción el solo micro y en tercera opción el chat, ¿vale? Muchísimas gracias, Joaquín, por estar nuevamente con nosotros. A ti, Ana, muchísimas gracias por tu amabilidad y tu ayuda. Lo dejo en tus manos. Yo voy a estar pendiente para cualquier cosa, pero la parte de coordinar la sesión y de dar turnos te lo dejo a ti, aunque yo voy a estar pendiente todo el rato. Cualquier cosa te ayudo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar esta tarde con vosotros. Y como marca el protocolo del máster, pues el otro día fue la conferencia sobre un tema de intervención psicológica en el deporte del voleibol. Y hoy pues me gustaría, como dice el manual, pues contestaros a las preguntas y a las sugerencias que me hagáis. Estaré muy gustoso de contestaros. Por lo tanto, se abre el turno de preguntas sobre los temas que vimos el otro día o sobre los apuntes que os envié, sobre el trabajo, en fin, cualquier duda o cualquier situación que se os presente, encantado de contestarla. Así que cuando queráis podéis empezar. A ver quién rompe el fuego. Hola, buenas tardes, profe. Carlos de Costa Rica, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, ¿y tú? ¿Cómo era el nombre? Carlos. Carlos. Sí. Yo tengo una consulta, no sé si me estoy adelantando, pero está relacionada con el vóley de playa. Sí. Y aquel día hablamos un poco sobre los especialistas, como es el líbero y el colocador y este asunto, ¿verdad? La pregunta mía está en relación a, bueno, los de playa son solamente dos normalmente, dos jugadores o jugadoras. En este tipo de voleibol, ¿también se especializan tanto uno más que otro o simplemente los dos tienen las mismas o trabajan las mismas habilidades? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muy buena pregunta. Efectivamente, estamos ante una modalidad deportiva muy distinta a la del vóley indoor o el vóley sala. El vóley playa, que desde que se instaló como deporte olímpico ha cogido un nivel enorme, mueve muchísimos espectadores, mueve muchísimo dinero y es un deporte que se ha convertido en una referencia en el deporte olímpico, en las Olimpiadas. Se está trabajando muchísimo y estaríamos dentro de la modalidad de deportes que se llama de deportes de pareja, deportes de dúo. Entonces, efectivamente, la especialización es muy alta. El trabajo psicológico que se hace con los deportistas de vóley playa y los que se hacen en vóley sala, el trabajo mental es totalmente diferente. Se trabaja muchísimo, no solamente las especialidades técnicas y las especialidades tácticas y estratégicas, sino también muchísimo las buenas relaciones de pareja. Entre ellas, pues está la confianza mutua, está las comunicaciones, es fundamental la comunicación no verbal y la comunicación verbal, sobre todo gestual. Está al hablar de confianza hay que hablar de la confianza en el esfuerzo. Es decir, no tiene que haber ninguna duda de que los compañeros de la pareja tienen que estar absolutamente seguros que ambos dos están en perfectas condiciones físicas, en perfectas condiciones mentales. Y que ninguno de ellos va a escatimar, a regatear el esfuerzo. Que no haya ningún tipo de duda sobre esto. Por lo tanto, es una modalidad, el vóley playa, que va a tener un desarrollo fantástico en el trabajo psicológico. Todavía no hay muchos psicólogos de deporte trabajando en ellos, pero podemos coger modelos
del tenis, podemos coger ejemplos de lo que se está trabajando en deportes de dúo como el bádminton, donde hay ya muchos trabajos sobre ello. Y realmente, pues sí, efectivamente, a tu pregunta es que hay que especializar no solamente el trabajo técnico-táctico, sino el trabajo mental. Es un deporte tremendamente exigente, donde la arena, el viento, la lluvia, todos los elementos meteorológicos y los elementos del entorno son siempre muy, muy agresivos. Un deporte de muchísima resistencia, donde hay que trabajar muchísimo el esfuerzo, la resistencia y siempre los dos al mismo nivel. También hay que trabajar mucho las relaciones sociales. La pareja viaja, sobre todo en la alta competición, en el alto rendimiento, viaja mucho, son viajes muy largos, conviven en el mismo hotel durante mucho tiempo y esa relación de pareja, esa relación del deporte de dúo debe cuidarse mucho. Las relaciones tienen que ser exquisitas. Conozco algunas parejas de vóley españolas que realmente sus relaciones no son buenas, sus relaciones personales, aunque por motivos de competición, pues tienen que estar juntos. A veces ellos dicen que merma, ¿no? La situación de su relación personal a veces merma las prestaciones deportivas. Por lo tanto, esto es otro aspecto que hay que trabajar mucho, esa relación constante. Alguna pregunta que nos hacemos en los deportes es cuánto tiempo tiene que durar una pareja deportiva, ¿no? Es decir, porque muchas veces se forman las parejas complementando los aspectos técnico-tácticos, ¿no? No tiene que haber muchas debilidades. Si el equipo contrario nota que hay una debilidad en una de las partes de la pareja, en la recepción, le van a buscar mucho, ¿no? Le van a buscar mucho y entonces es un deporte, una modalidad deportiva donde los aspectos estratégicos son fundamentales. Ten en cuenta que son dos personas para tres toques en un campo muy reducido, unas puntuaciones donde las defensas, una defensa es un balón de oro, ¿no? Entonces todos esos elementos hay que trabajarlos muy bien. Lo trabajan muy bien los entrenadores, pero seguramente los psicólogos del deporte podríamos echar una mano muy importante en esta modalidad. Una modalidad preciosa que va a tener un desarrollo fantástico, ya lo está teniendo en los próximos años, y donde se mueve muchísimo dinero y se gana mucho dinero. Sí, pero entonces sí que los dos o las dos jugadoras tienen que estar bien preparados en el aspecto, la defensa, el ataque, el saque, el recepción, colocación, tienen que estar igualmente Por supuesto, preparados. al mismo nivel, al Al mismo mismo. nivel. Y también muchísimo en bloqueo. Siempre va a haber una de las partes que va a ser mejor en un gesto que en otro, ¿no? Por ejemplo, los gestos del el saque, la recepción, el pase, el ataque y el bloqueo los tienen que dar los dos al mismo nivel, porque el equipo contrario va a buscar cuál es de la pareja el lado más débil, ¿no? Entonces esto no se debe demostrar, porque si se ve que hay una de las partes muy débil en uno de los gestos, pues entonces el equipo contrario tiene tiene las herramientas para forzar, ¿no? Imagínate que hay uno que es más bajito, es menos fuerte en el ataque, ¿no? Entonces le van a hacer atacar siempre, con lo cual van a sacarle, porque puede hacer la recepción e inmediatamente tiene que hacer el ataque. Por lo tanto, tiene que ser muy fuerte recepción y ataque, pero si no, también es al revés. Ten en cuenta que son tres toques y nada más dos personas. Esto es una situación realmente interesante. Otra cosa puede ser el bloqueo, porque en el bloqueo, como el jugador puede ir a bloquear indistintamente, pues suele ir el jugador más alto que mejor tiene ese gesto, ¿no? Pero la recepción, el pase y el ataque tienen que ser de un nivel muy alto ambos jugadores de la pareja. Aunque ya te digo que en las parejas normalmente siempre hay una parte débil. No pueden ser iguales al 100%, pero sí es cierto que todos los gestos técnicos tienen que ser trabajados por igual, por las dos, por el dúo, ¿no? Ok, listo, gracias, profe. Muchas gracias, Carlos, muy amable.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién eres? María Camila, De... Colombia. ¿Cómo está? Muy bien. Hola, María. María Camila, Eh, ¿cómo estás? Quería preguntar también pues sobre el vóley playa. Ujú. Eh, Como dice que no tienen cambios, ¿cómo, cómo se maneja cuando están en un partido, en una competencia y alguno se lesiona o pues no se le pasa algo a uno de los dos? ¿Cómo se maneja Pues eso pues internamente, es una buena pregunta. reglamentariamente? Efectivamente, en el vóley playa no hay cambios. No hay cambios, son dos jugadores que tienen que administrarse ellos solos. Tampoco hasta hace un tiempo había entrenadores, por lo tanto eran deportistas que tenían ellos que autorregular sus trabajos, sus entrenamientos, su forma de competir, las competiciones que tenían que escoger para acudir, ¿no? Entonces me parece que el reglamento lo que nos indica es que en el momento de que algún jugador se lesiona y no puede seguir jugando, pues ese partido se pierde. ¿Mm? Es decir, que yo creo que no hay, ahora mismo tendría que volver a mirar la reglamentación, pero creo que no hay ningún tipo de repuesto. Es una acción de juego, un accidente, y ese accidente pues supone la suspensión del partido. Como hay también normas de unos campeonatos y otros, pues quizá en algunos campeonatos le permitan un tiempo para recuperar, pero suelen ser lesiones de difícil recuperación, ¿no? Imagínate que es un suelo muy irregular, como es la arena de la playa, y entonces cualquier esguince, por ejemplo, cualquier Ujú. de los miembros inferiores, pues esto va a traer consigo un tiempo largo, no es una recuperación que se pueda hacer inmediatamente. Si el jugador se puede recuperar inmediatamente, pues le darán un tiempo para que vuelva a la cancha, pero si no, ese partido evidentemente se dará por perdido. Lo que adquiere para el entrenamiento mental, para el entrenamiento psicológico, un nuevo matiz, ¿eh? Que es que una pareja que ha estado entrenando durante tanto tiempo por una situación de una lesión, pues se pierde todo el trabajo realizado. El trabajo de asesoramiento psicológico, de consejo psicológico, debe también incidir en esto, tanto en prevenir estas situaciones como, como después en trabajar sobre ellas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir para prevenir esto? Pues efectivamente, siempre las lesiones se previenen físicamente con un buen trabajo físico, con un buen especialista, con una buena recuperación, con unos buenos periodos de descanso. Y desde el nivel mental, pues lo que se tiene que hacer es tener cuidado con esas fases de máxima intensidad de juego, ¿no? Muchas veces el querer intensificar tu juego por encima de tus posibilidades de entrenamiento físico y técnico, pues a veces te lleva a cometer el error de lesionarte. El jugador tiene que saber cuál es su momento para prevenir esas lesiones, porque realmente en voleibol, como tú bien has apuntado y con una buena y con una buena perspicacia, pues la lesión te echa de la competición, en este caso porque no hay cambios, efectivamente. Ha sido una buena reflexión por tu parte, Camila. Gracias. ¿Alguna cosa No, más? pues el otro era lo de los entrenadores, pero creo que ya, ya me Sí, respondiste que ahora sí pueden tener. sí, ahora ya los entrenadores se pueden sentar en los bancos en la playa al lado de ellos, pero en principio eh, no se, no existían entrenadores, al menos que pudieran estar presentes en la cancha. Pasaba un poquitín como con el tenis, pero ahora ya pueden estar. No quiere decir que no pueda haber entrenadores no dirigiendo el partido, pero sí pueden entrenar con entrenadores fuera de la cancha. Sí. En España existen los cursos de entrenadores nacionales, se dan también una asignatura de vóley playa, pero enseguida se van a ir separando y va a haber entrenadores de vóley playa y entrenadores indoor, entrenadores de sala en la Federación Española. Como en el documento le daban como mucha importancia al capitán, que era como el que Sí, tiene que... sí, es interesante el tema en los deportes de dúo, en los deportes de pareja, no sé cómo lo llamáis en Colombia. ¿Cómo llamáis a los deportes de pareja? Pareja o... Sí, Sí, no los sé. deportes, quiero decir dúos o parejas, ¿no?
como pueda ser deportes como la natación sincronizada, que ahora se hacen parejas y también parejas mixtas, ¿verdad? Como el bádminton, como el tenis de mesa, como los saltos sincronizados, como el vóley playa. Son deportes de pareja donde muchas veces los liderazgos son duales, ¿no? Hay que hablar del tema de liderazgo. Siempre suele haber un capitán, un líder. Muchas veces pues, suele ser el que tiene más experiencia o aquel que reúne unas condiciones psicológicas y mentales más acordes para liderar. Pero dentro de lo que se llama la dirección efectiva del dúo, ¿no? de la pareja. Pero ya te digo que todos tienen que desarrollar principalmente unas grandes dotes de comunicación. Tienen que saber comunicar bien. Porque ten en cuenta que en vóley playa y los otros deportes que hemos visto, el roce es continuo. Es decir, en voleibol playa, si ves un partido, están continuamente interactuando, hay un contacto físico continuo, hay una comunicación e información de las jugadas que se va a hacer y también son puntuaciones muy rápidas y todo esto supone que no puede haber gestos, qué sé yo, negativos, gestos de desesperación, gestos de echar en cara al compañero pues algún error que haya podido tener, porque esto interfiere mucho sobre las capacidades de juego, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo, ya te digo, donde los psicólogos tenemos muchísimas cosas que aportar y que hacer. No sé si te ha servido la respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias, Gemila. Muy amable. Joaquín, Ana Julia, en referencia a lo que comentabas sobre el vóley playa, pedía a través del chat, quisiera preguntar qué tipos de trabajos recomendarías hacer precisamente en aquellos casos en los que, aunque las dos personas en la dupla, en vóley playa, tienen buenos recursos técnicos y tácticos, pero su relación personal no es tan buena. Muchas gracias. Es decir, ¿qué harías en esos casos que comentabas? Sí, situación difícil, ¿eh? Muchas veces cogemos, en las relaciones de pareja siempre son complicadas, siempre son complicadas. Yo haría efectivamente, si tuviera que trabajar de psicólogo con una pareja de vóley playa, pues trataría de hacer mucho trabajo de tipo cognitivo, ¿no? Es decir, tratar de hacer algunas dinámicas de grupo en las que se pusieran sobre el tapete pues algunas de las situaciones que vamos a trabajar, ¿no? Y aportando cada uno aquellos conocimientos principalmente técnico-tácticos. No me preocuparía tanto las relaciones personales. Yo creo que cada miembro del dúo, de la dupla, de la pareja, debe tener su propia vida y hay que dar situaciones de alejamiento. No tienen por qué estar juntos más allá de lo necesario. Y esto seguramente, bien trabajado, bien manejado por parte del psicólogo, ayudaría mucho a que esas relaciones pues, mejorasen. Ya te digo que hay muchas teorías sobre esto, es decir, la cohesión y la colaboración del equipo, en este caso de solo dos personas, pues oscila, varía. Tampoco hay que forzar las situaciones continuas, lo que pasa es que no les queda más remedio que viajar juntos, que muchas veces dormir en el mismo hotel, en la misma habitación, salir, utilizar los mismos medios de transporte para llegar a las playas, para llegar a las canchas, y estas situaciones pues deben basarse pues en el respeto, en la educación, en la profesionalidad, y de ahí pues deberíamos ir tirando. Cada pareja, cada caso es distinto, pero tenemos que saber manejar bien estas situaciones de los aspectos psicológicos y sociales e incluso culturales de la pareja para poder llegar a acuerdos que se mantengan objetivos y siempre basado en el respeto personal. Ya digo que muchas situaciones, hay algunas situaciones que efectivamente al final pues la pareja se mantiene por motivos netamente económicos y profesionales. Y siempre que se pueda, pues que cada uno tenga su propia vida fuera de lo que es el trabajo, lo que es el entrenamiento, lo que es la competición.
y que se comuniquen y que trabajen conjuntamente en el momento que están en la competición. Es lo único que puedo decir. He tenido algunas experiencias en otros deportes y así lo hemos ido haciendo. Las relaciones siempre son muy complicadas, los aspectos relacionales, y más en las parejas. ¿Y tú? Sí, Ana Julia dice, de acuerdo contigo. Te cuento que tuve una experiencia con una dupla y son hermanas. No había opción de separarlas. Era una situación no tan fácil. ¿Y cómo resolvió? Creo que está escribiendo, ¿eh? Así que entiendo, Ana Julia, que no tienes micro, ¿no? Para poder comentarlo de viva voz. Vale, si puedes poner el micro y así lo comentas, lo que hiciste. Ah, vale, no tiene micro. Bien, pues si quieres comentar alguna cosa, Ana Julia, mientras por el chat sobre cómo lo resolviste o qué hiciste, sería genial. Y mientras hay una cuestión de Luis Gómez Correa, que le gustaría saber tu comentario o tu opinión sobre aquellas jugadoras que luego de ser exitosas en el vóley pasan a ser entrenadoras. Sí, es otro tema muy interesante. Aquí lo que se plantea es jugadoras y jugadores, no solamente del vóley, sino de todas las modalidades, que pasan a ser entrenadores. Papeles absolutamente distintos, papeles absolutamente que no tienen nada que ver. Yo lo que siempre digo es que una vez que una jugadora o un jugador pasa a ser entrenador y ellos mismos lo manifiestan, lo que deben hacer es cambiar el chip. ¿No? ¿Sí? Se me oye, ¿verdad? Sí, Luis. Voy a intentar silenciar los micros que hay abiertos, disculpad, ¿eh? Mientras. Sí, creo que ahora se te va a escuchar mejor, Joaquín. Ahora mejor. Sí, le comentaba que efectivamente que es un tema muy de mucha reflexión dentro del mundo del deporte en general, no solamente del voleibol. Es decir, se puede ser un buen entrenador solamente habiendo sido un buen practicante, un buen jugador de voleibol, de fútbol, no, evidentemente no. Para ser un buen entrenador tienes que entrenar, tienes que formarte, tienes que saber no solamente jugar, no solamente practicar bien, sino que tienes que saber manejar grupos, tienes que saber liderar, tienes que saber comunicar, tienes que ampliar tus conocimientos a otros niveles y además tienes que trabajar no solamente para ti, sino para un grupo. Lo más importante es desarrollar bien las competencias de líder y las competencias de liderazgo pasan por comunicación. No es recomendable muchas veces, y esto se ve mucho, sobre todo en el deporte base, se ve en deportes no profesionales, no de alto rendimiento, a jugadores que han sido muy buenos jugadores y se ponen a entrenar. Y ya con esto se cree que es suficiente. No, los roles son absolutamente distintos. No tiene nada que ver haber jugado bien con saber entrenar, con saber liderar, con saber manejar un grupo, con saber solucionar las dificultades que se encuentran, con mejorar tus dotes de comunicación, con ser sensible a los jugadores, con tener las respuestas adecuadas. Yo creo que un jugador debe aprender a ser entrenador. ¿Quiere decir que se va a beneficiar de su experiencia como jugador? Por supuesto. Va a conocer el deporte, va a conocer el medio, va a tener relaciones, va a saber mucho de su deporte, pero el papel de entrenar y el papel de jugar son roles dentro del deporte absolutamente distintos. Yo les digo a los entrenadores de voleibol con los que trabajo que han sido jugadores, y ellos así lo manifiestan.
digo, hay que cambiar el chip. Vosotros ya no sois jugadores. No sois jugadores. Los jugadores son otros a los que tenéis que convencer, a los que tenéis que liderar, a los que tenéis que resolverles situaciones. No solamente a uno, sino a todo el equipo. Y ellos lo entienden perfectamente. El jugador normalmente, cuando es jugador, sea un jugador de muy buen nivel o de poco nivel, lo que hace simplemente es egoísta. Él piensa solamente en él, en su mejora, sí aporta sus habilidades al equipo contrario, perdón, a su propio equipo, sus destrezas, pero piensa en él. Sin embargo, el entrenador tiene que pensar en ellos, en todos. Y esto es un paso cualitativo importante. Y, por ejemplo, yo mantengo que cuanto más edad, hasta un límite, evidentemente, tenga el entrenador y más experiencia, y mejor entrenador va a ser. Pero no tiene por qué una jugadora exitosa ser una buena entrenadora. No es el caso. No sé si está de acuerdo Luis conmigo. Parece que es Luis Miguel, ¿no, Luis? Luis Gómez, sí, a Luis ver Gómez, qué comenta. A ver qué comenta, sí. Mientras te leo lo que ha escrito Ana Julia sobre el caso de la dupla que eran hermanas. Hermanas, sí, me interesa mucho. Sí, comenta que traté de enfocarme en el establecimiento de compromisos con respecto al afrontamiento de situaciones específicas en los partidos. Perfecto. No traté de forzar la relación desde hermanas, sino propender por la cooperación para la solución de situaciones críticas durante los partidos. Adicionalmente, traté de trabajar la comunicación, que cada una fuera consciente del mensaje que transmitía y el efecto que producía en la otra para buscar una mayor responsabilidad a la hora de comunicarse y así ser más eficaces para resolver situaciones específicas y así tener un mejor control emocional ante las mismas. Más o menos esta fue la orientación que le di. Pues ni un punto, ni una coma añadir. Perfecto, perfecto. El compromiso, el no forzar las relaciones y el tratar de solucionar buscando la comunicación y la eficacia en la tarea. Me parece que es el trabajo que hay que hacer como entrenadora, y si fue como psicóloga, pues me parece que su intervención fue fenomenal. Únicamente que me imagino que estas cosas se hacen con suficiente tiempo, con bastantes sesiones y sin ponerse mucha prisa, y trabajándolo durante las sesiones de entrenamiento y durante las sesiones de gabinete, de despacho. Me parece que si lo hizo así, me parece perfecto. Únicamente le haría una pregunta, y es qué tal éxito tuvo, si al final consiguió sus objetivos. Bien, enseguida que comente algo te lo digo. Y estábamos hablando de lo que había comentado Luis. No sé si la respuesta era el tema de los jugadores y jugadoras exitosas en el rol de entrenadores. Sí, comenta, estoy de acuerdo, Luis, comenta, estoy de acuerdo contigo, pero hay entrenadoras que aún no dejan ser jugadoras y su comunicación, que aún no dejan ser jugadoras y su comunicación no es la adecuada. Totalmente de acuerdo. Como no cambien el papel, como no adquieran la formación adecuada para ser entrenador, le traerá dificultades de relaciones con el grupo. El entrenador tiene que estar un peldaño por encima de los jugadores y de las jugadoras, tiene que liderarles el tipo de liderazgo que quiera, liderazgo de equipo, liderazgo democrático, liderazgo el que quiera, pero tiene que liderar y tiene que salirse del rol de jugadora o de jugador. Incluso cambiar el lenguaje. Hay muchos casos y después como es admitida, por ejemplo, hay muchos casos de jugadores que hacen esa doble función, jugadores-entrenadores. No es una buena fórmula, y no es tampoco buena fórmula acabar de llevar el equipo porque ha sido un gran practicante, No, el entrenador es otro rol, otro modelo, otra actuación, otro ámbito de trabajo absolutamente distinto.
Ay, no sé si solo yo, pero te escucho más bajo, Joaquín. Ahora, igual me he separado un poco del micrófono. ¿Ahora mejor? Quizás he sido yo, ¿eh? Vale, nada. No sé, contesté al comentario de Luis. Vale, perfecto. Y tenemos la respuesta también de Ana Julia, dice de cómo funcionó, ¿no? Dice, pues realmente no es tan sencillo, pero sí hubo algunos avances. Aún siguen practicando juntas y haciendo giras internacionales. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, si nada es fácil, ¿eh? Nada es fácil en las relaciones, mucho menos de la pareja, la pareja deportiva. Por lo tanto, me alegra de que se haga esa autocrítica, que no es fácil, pero hay que seguir. Y si siguen, pues quiere decir que parcialmente pues tiene un éxito y está jugando a nivel internacional, pues mucho mejor. Pero efectivamente no es fácil. Yo creo que la conclusión es buena. Sí, te da las gracias, Ana Julia. Yo a ella, muy amable. Además es que he anotado el trabajo que hizo con las hermanas y me parece muy interesante. Lo utilizaré, si me permite, algunas cosas. Y Luis comenta, así es, Joaquín, tal cual. Y a veces la comunicación con frases gruesas a unas las motiva y a otras no. Sí, estamos en otro... Yo creo que un entrenador debe desarrollar sus habilidades y una de ellas es el respeto. Las frases gruesas nunca en ninguna actividad de la vida son adecuadas. El entrenador tiene que ser una persona, como dijo siempre, insisto, formada, pero no solamente formada en los aspectos técnico-tácticos, ¿no? Sino en las relaciones sociales, fundamental, en la sensibilidad a sus jugadores, en la empatía, fundamental, sensibilidad y empatía, saber ponerse en el lugar emocional del otro, que le está pasando. Y por supuesto, tiene que ser un gran comunicador, Y esto supone tener un gran dominio de la lengua, del idioma, tener suficientes palabras que expresen lo que quiere decir. Por lo tanto, los entrenadores formados, los mejores entrenadores, son aquellos que van desarrollando, van entrenando todas estas habilidades. Y difícilmente esto se hace se hace rápido y se hace pronto. Es decir, que tiene que llevar su tiempo. Los entrenadores jóvenes o muy jóvenes tienen algunas ventajas, pero tienen muchísimas desventajas. Y por supuesto yo no estoy de acuerdo que haya tener siempre palabras, como ha dicho él, abruptas, ¿no? Yo creo que el control, el manejo de las emociones tiene que ser el primero, el entrenador, en saber manejarlas. Y siempre tener respuestas a las situaciones que les planteen los jugadores y las jugadoras. Esto, el entrenar es un arte, es un arte, pero de personas muy bien formadas, muy bien trabajadas. Es una actividad tremendamente reforzante, es una actividad muy, muy valorada por mucha gente y hay pocos entrenadores que lo hagan bien. Afortunadamente, cada vez más, aquí sobre todo en el mundo del fútbol, de cierto nivel, se van viendo personas, entrenadores que están manejando muy bien todas estas situaciones que aquí comentamos. Y ahí tenemos mucha culpa los psicólogos del deporte, que estamos haciendo gran trabajo en formación de entrenadores. Bien, de momento no hay más comentarios en el chat. Es que me ha gustado mucho la pregunta, es una pregunta muy interesante. Luis dice, gracias Joaquín, luego te envío un vídeo
y puedas darme tu opinión. Muchísimas gracias. Profesor Joaquín, Robert, ¿cómo ha buenas estado, tardes. profesor? Buenas tardes, bien. ¿Y tú? Bueno, muy bien, sí, señor. Profesor, pues quería tengo como dos inquietudes como de situaciones específicas de juego para saber de pronto desde tu experiencia cómo lo has trabajado. Por ejemplo, pongamos una final que sabemos que cuando hay partido de final en el voleibol nos vamos a 5 sets. Mi pregunta va enmarcada es en situaciones cuando, por ejemplo, dos equipos están jugando y digamos que van 2 sets iguales y queda un set ya para definir, por ejemplo, digamos, una final. ¿Cómo se hace un trabajo previo en ese tipo de situación real de juego? O sea, ¿cómo se trabaja el tema, digamos, por ejemplo, digamos, la gestión de pensamientos desde el entrenamiento para que cuando se afronte esa situación real, pues lo trabajen de la manera más óptima? Estamos hablando de una competición, una final de una competición, lo que se dice el quinto set, el tiebreak. La pregunta concreta es, ¿cómo se prepara? Desde el punto de vista psicológico, te refieres, ¿no, Robert? Sí, señor. Bueno, bien, como hemos dicho y mantenemos, el entrenamiento psicológico es un proceso, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos cuando llegamos a una situación de esta, se entiende que los entrenadores se han recibido entrenamiento psicológico, entrenamiento mental, saben las técnicas, conocen las técnicas para poner en marcha sus habilidades en ese momento del partido, no en ese momento, sino previamente, ¿no? Es decir, para llegar al quinto set hemos tenido que pasar por todo lo anterior, ha habido muchísimo trabajo previo. Entonces estamos hablando de mentalización. Habremos preparado el partido mentalmente, mentalizando a los jugadores de que se puede llegar a esa situación de quinto set. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho principalmente con las herramientas de comunicación y de la experiencia. Conocemos al equipo rival y entonces también conocemos cuáles son las destrezas y las habilidades técnicas de nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Por lo tanto, ¿en qué momento? Pues imagínate que ha acabado el empate a 2, se ha hecho sorteo y entramos en el quinto, ¿no? En el quinto set tenemos que empezar a jugar. Entonces, pues ahí lo único que viene pues es frases por parte del entrenador y también por parte de los jugadores, frases de recuerdo, ¿no? Llamadas al esfuerzo, llamadas al compromiso, llamadas a la responsabilidad, siempre desde un punto de vista positivo, recordarles todo el trabajo que hemos hecho, que hemos llegado allí, y por lo tanto se pide últimos esfuerzos, se pide trabajo, se pide atención, se pide concentración, se pide apoyo a los jugadores que estén pasando quizá por algún mal momento, no recriminan nunca ningún tipo de error y que tiren de todas las habilidades psicológicas que hemos aprendido durante nuestro trabajo psicológico. Por ejemplo, en el saque pediríamos rutinas, que las rutinas nos ayudarán a estar concentrados, a estar atentos. Ten en cuenta que al final de ese set estamos en un partido como el que vi el otro día, que estaban en las 2 horas 30 minutos. Están cansados, la atención y la concentración disminuyen con el cansancio físico, con la fatiga, por lo tanto todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. El entrenador psicológicamente orientado pues sabrá sacar todas estas situaciones. Siempre comunicación positiva, siempre con llamadas a las responsabilidades conjuntas, a la cooperación de todo el colectivo. ¿Cuándo lo va a hacer? Claro, esto no lo puede hacer siempre, tiene que aprovechar los tiempos muertos, ¿no?
el tiempo técnico que va a tener y los dos tiempos muertos, tanto el del equipo contrario como el suyo. Y ahí tiene que tener siempre, los entrenadores tienen que estar formados psicológicamente para siempre tener algo que decir. Siempre dar respuestas técnicas, dar respuestas tácticas y dar respuestas estratégicas. Yo te puedo contar alguna experiencia que tuve. Cuando yo firmaba con ellos un acuerdo de ciertas actuaciones mías cuando estaba de entrenador, una de las cosas que firmaba y que yo me comprometía es siempre a darle respuesta, ¿no? Es decir, a comprometerme a que yo tenía que estudiar, tener alguna jugada clave para alguna situación concreta del partido. Bueno, pues esto siempre lo llevé así. Cuando yo pedía un tiempo, pues muchas veces sugería una forma de salir de esa rotación. Bueno, pues esto da resultado. Da seguridad al equipo. Cuando te viene el equipo durante un tiempo y le vas a dar instrucciones, ellos tienen que sentir que tú tienes las respuestas, a esa situación. Esto da muchísima seguridad. Por ejemplo, pues tienes también que comunicar con absoluta certeza de lo que proponemos va a ser bueno. ¿De acuerdo? Y marcar este tipo de jugadas, nunca recriminar los errores y nunca mirar para atrás. El punto pasado ya no nos mueve. Tratar de que el equipo esté activado, pero no superactivado. Que esté en un nivel de activación adecuado. Ten en cuenta que es un grupo. Habrá jugadores con un nivel de activación alto o muy alto, otros más bajo, y hay que tratar de conseguir que la activación de ese equipo sea similar, para poder jugar con intensidad, pero sin ansiedad. Ten en cuenta que es el último punto, me lo has puesto ahí una situación de una final, en un tie break, que es una situación de mucho nivel de activación, de mucha ansiedad, de mucha presión. ¿De acuerdo? Llamémoslo como bien. Por lo tanto, yo tengo que conseguir que mis jugadores estén en ese nivel de activación, que jueguen con intensidad, pero sin ansiedad. Esto se va aumentando a partir de los últimos puntos. Y lo que van a disminuir muchas veces cuando hay esa ansiedad, esa presión psicológica, pues va a bajar la precisión, va a bajar el nivel de atención, va a bajar el nivel de concentración e incluso pues pueden aparecer comunicaciones gestuales malas. Todo esto no puede realizarse si previamente no ha habido trabajo psicológico previo. Porque tú puedes demandar mucho durante esta final que me estás contando, este tie break de una final, pero si previamente no ha habido trabajo psicológico, trabajo de grupo, trabajo social, pues va a ser muy complicado llevarlo a efecto. Pero básicamente estas son las actuaciones, digamos, actuaciones en los periodos de pausa en una intensidad alta. Yo siempre, hay que tener también frases. El entrenador tiene que tener frases cortas, frases preparadas, que sean impactantes. Y tiene que cambiar de frases, porque las frases, como todos los refuerzos sociales, se gastan. Es decir, no puedes utilizar siempre el mismo refuerzo. Tienes que utilizar el refuerzo social, la frase, el halago, tienes que cambiarle, porque llega un momento que se gastan. Entonces tienes que tirar siempre yo tiraba pues de frases para que fueran impactantes. Ya te digo, el objetivo es jugar con intensidad, con seguridad, pero sin que aparezca la ansiedad. Si no hay un trabajo previo, esto es muy difícil, pero tú tienes que intentar conseguirlo. Después ya has visto que en una de las lecturas que me han dado, un partido de voleibol tiene diferentes periodos, diferentes momentos. Periodos de participación activa e intensa, periodos de intensidad menor, periodos de pausa, y entonces en cada momento hay que ir adaptando el trabajo psicológico a esos momentos. Y esto pues hay que hacerlo en el entrenamiento en las sesiones semanales. Hay que ir integrando nuestro trabajo psicológico en las sesiones de entrenamiento, cuando trabajamos remate, cuando trabajamos bloqueo, cuando trabajamos un complejo ataque-defensa, un complejo recepción-pase. Tiene que estar la psicología ahí presente. Si está el psicólogo del deporte, lo va a hacer. Si no, el entrenador tiene que estar formado en psicología hasta el nivel que pueda. No es un profesional de la psicología, pero sí tiene que utilizar la psicología para dirigir a su equipo. Robert, no sé si te he contestado o ha sido una respuesta muy amplia.
Profesor Joaquín, no, excelente. Era lo que tenía como en mente, pero pues ya me ayudaste pues con mucha más información. Profesor, te quería hacer una pregunta. En el libro de Weinberg y Gould, de Psicología del Deporte aplicado al deporte y actividad física, mencionan en el capítulo de atención y concentración, pues que recomienda el trabajo de entrenar en situaciones específicas de juego o reales de juego. Mi pregunta es la siguiente: ¿es recomendable, por ejemplo, crear una situación, digamos, en este caso como digamos el tie break, del quinto set? ¿Es posible uno trabajarlo en entrenamiento? Sí, pero mi pregunta es, no sé si de pronto habrá una diferencia en el hecho de que sea entrenamiento o competencia. A lo que me refiero es, no sé si hay que poner alguna situación que genere, no sé, como tensión, o lo recomendable es que sea como lo más tranquilo posible. O sea, me especifico un poco, ¿qué tal, no sé, trabajar de que haya una consecuencia adversa para un equipo si pierde o bueno, no sé? Entonces me gustaría saber si es recomendable, por ejemplo, crear una situación que genere tensión en un entrenamiento, ¿sí?, de situación real de juego, o lo recomendable es trabajar lo más tranquilamente posible. Depende de lo que estemos trabajando, ¿eh? Depende de lo que se esté trabajando. Si yo lo que estoy trabajando es trabajar una tensión de mucha presión, imagínate que yo preveo que en el partido próximo que me va a tocar jugar es un rival, es un adversario que hemos jugado muchas veces con él y que nos mete, nos presiona mucho, llegamos a los 25-23, llegamos muy igualados a los puntos finales, incluso hay la probabilidad de un tie break, ¿no? Entonces yo en esa semana previa, puedo entrenarlo psicológicamente. Es lo que se llama entrenamiento en estrés, ¿no? Inocular situaciones de estrés. ¿Cómo se puede hacer? Pues se recrea una situación en la cual a los jugadores les haces que de alguna forma imaginen esa situación. Lo haces de la manera más real posible, ¿de acuerdo? Yo en algún momento en los entrenamientos, sabiendo que podía haber una grada muy... si hubiera una grada que iba a ser muy, muy chillona, que iba a tratar de interferir con gritos, con bombos, con mucho jaleo en las gradas, pues incluso ponía música. En algunos entrenamientos, no música, ponía esa situación estresante, esa situación de ruidos, de interferencia. Y después lo que trataba de hacer también es ajustar los marcadores, ¿de acuerdo? Y entonces decía, vamos a jugar un partido en el que el juego va 22-20, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacía era meter alguna situación, además del marcador, ponía alguna situación estresante más. Por ejemplo, pues le ponía el árbitro, el entrenador en este caso hacía yo de árbitro, pues pitaba una falta que yo consideraba que ellos podían considerar injusta. Un toque de dedos, un balón fuera, para meter más presión, ¿de acuerdo? Y lo que les pedías a los jugadores es que trataran de mantener ese nivel de activación adecuado, que no se pasaran. Es lo que se llama inocularles estrés, que jueguen en situaciones de estrés. Pero yo estoy consciente de lo que están entrenando en ese momento. Puedo poner más. Digo, tenemos 2 pelotas de partido. Tenemos 2 pelotas de partido. Vamos a ganar la primera. En caso de que no se ganase, pues entonces había una consecuencia. ¿Cuál podría ser esa consecuencia? Pues no sé, yo me acuerdo que les decía, bueno, pues el que no lo consiga, pues quita la red, recoge los balones y limpia la cancha. ¿De acuerdo? Este tipo de situaciones estás haciendo que cuando llegue el partido, teóricamente, lo tengan entrenado y se pueda llegar a ese 24-23 con bola de partido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que también es cierto que lo hacíamos real. Pedíamos tiempo en ese 24-23, nosotros íbamos a atacar y decíamos, tenemos pelota de partido en ataque. La jugada que podemos plantear es esta. Incluso esto lo podías comunicar con el colocador. Vamos a tener esta rotación, posiblemente, o a lo mejor no. Si sale así, salimos por 6, salimos por 4. Lo vas preparando para que cuando llegue esa situación, que no va a ser exactamente igual, pero sí va a ser muy similar, porque teníamos la experiencia, porque teníamos el conocimiento de cómo era el equipo, porque nos ha pasado más veces. Entonces esa experiencia la ponemos.
Y entonces estamos entrenando en esas situaciones. Y les pides a los jugadores, bueno, aquí, tranquilidad, calma, respiramos y todo el mundo a la tarea. Sabemos que tenemos que estar más atentos, tenemos que estar más concentrados, por lo tanto, lo trabajamos. Por lo tanto, esos entrenamientos, los entrenamientos de sesión no tienen que ser automáticos. No hay que hacer entrenamientos automáticos. Hay que hacer entrenamientos reflexivos. Hay que hacer entrenamientos donde se paren ciertas situaciones. Y el jugador, en los tiempos de pausa, el voleibol es un periodo, es un deporte en el que tienes muchos tiempos de pausa, pueda reflexionar, pueda pensar, porque hay esperas. La repetición puede haber hasta 8 y 10 segundos de espera. Entonces el jugador puede elaborar un pensamiento positivo, puede trabajar sus aspectos mentales. Otros deportes que son más rápidos igual no te da tiempo, ¿no? Todo esto hay que integrarlo en el trabajo de equipo, en el trabajo individual, para ser mucho más eficaces y más efectivos en nuestro rendimiento. Esto es lo que yo hacía en mi época de entrenador y recomiendo porque psicológicamente es bueno. Psicológicamente es bueno. Y esto es psicología integrada en la sesión y en los partidos. Muchas gracias, profesor. Tengo otras dos inquietudes. Una es la intervención psicológica real, bueno, en competencia. Me refiero, digamos, por ejemplo, digamos, si yo llego directamente a un coliseo con mi equipo, ¿es posibilidad de que el psicólogo pueda hacer, digamos, un trabajo antes de la competencia y durante la competencia, o no lo recomiendas? No entiendo muy bien tu pregunta. Sí, o sea, la intervención como tal del psicólogo del deporte ya en situación real de competencia, o sea, en momentos de descanso o antes de comenzar el partido. Entonces, no sé si lo has trabajado o lo recomiendas o no lo recomiendas. Yo no recomiendo que haya un trabajo específico. Es cierto que si vamos a por poner un ejemplo, ¿no? Te vas a has ido a otra ciudad a jugar, estás en el hotel con tus jugadores, te has levantado por la mañana, vas a desayunar, y por la tarde vas a la competencia, ¿no? Está el entrenador y está el psicólogo. Bueno, pues sí hay que hacer las reuniones previas, ¿no? Yo lo hacía, las reuniones previas, nos juntábamos en una de las salas del hotel y allí hacíamos un repaso, ¿eh? Hacíamos una labor conjunta, una labor de equipo. Repasábamos un poco las situaciones, hablábamos, comentábamos y hacíamos un poco de dinámica de grupo, ¿eh? La importancia del partido y todo esto siempre haciendo siempre en este lenguaje positivo, con frases, somos buenos, podemos ganar, lo hemos conseguido más veces, tenemos que jugar todos juntos, hemos entrenado muy bien durante toda esta semana, llevamos una buena racha, vamos a confiar en nosotros, comuniquémonos bien, repasemos todo este tipo de cosas, quizá alguna frases individuales a cada jugador, pero dentro del grupo, lo que se llama liderazgo no uno a uno, sino uno a todos. Fulanito, necesitamos que aportes todo lo que puedas en el pase, tú puedes hacerlo, tenemos dos grandes bloqueadores en esta rotación, intentar cerrar ese bloqueo. En fin, frases que hemos estado hablando de ellas durante todas las sesiones de la semana, de la temporada. Por lo tanto, en esos momentos lo único que hacíamos era hacer esto, recordar, volver a llamar a la cooperación, optimizar a los jugadores, darles confianza individual y colectiva para que salgan a la cancha en las mejores condiciones posibles. Y también algunas veces pues habíamos ya visto el vídeo del equipo contrario. Se les recuerda cuáles son las fortalezas y las debilidades del equipo contrario, para que una especie de recuerdo. Y después tener a los jugadores pues más o menos juntos durante un tiempo antes de la competencia, como tú dices, del partido que vamos a jugar. Esto sí, si está el psicólogo lo puede hacer perfectamente, junto con el entrenador al lado, o los dos formando un equipo. El tándem técnicos psicólogo, si el psicólogo sabe bien su trabajo y conoce el deporte en el que está trabajando, es una buena combinación, es un buen dúo,
una buena experiencia. Listo. Profesor Joaquín, ya mi última pregunta está relacionada de que, digamos, un psicólogo del deporte puede llegar a empoderar, por ejemplo, un jugador, por ejemplo, un líbero, o alguien que sea como un líder dentro del equipo, para que él sea como un tipo de auxiliar o como pivot psicológico que esté como enfocando o ajustando a sus compañeros. Un ejemplo, digamos, que un jugador identifique que algún compañero no tiene sus niveles ajustados de activación y lo vea de pronto ya demasiado activado, que él le pueda de pronto recordar técnicas, por ejemplo, de respiración profunda, o que procure, por ejemplo, de enfocar a los compañeros en una gestión adecuada de pensamientos, de meterlos en el partido. ¿Es posible que, digamos, el psicólogo pueda volver como un jugador un tipo de auxiliar psicológico, o sería lo ideal trabajar con todos? Sí, yo creo que jugamos en grupo, trabajemos en grupo. Eh, vamos a ver, el líder, el líder del equipo, el líder del equipo es el entrenador, es el que lleva el liderazgo. Otra cosa son los líderes efectivos en el campo, aquellos jugadores que por sus condiciones técnico-tácticas y físicas, incluso mentales, pues en algún momento consiguen hacer los puntos, consiguen bloquear más, pero esto no hay tantas diferencias, salvo algunas excepciones que podemos ver en fútbol, que efectivamente. Pero muchas veces mi experiencia me dice que muchos jugadores no se toman bien que un jugador que no tiene ese rol, que no tiene esa autoridad, pues le diga a otro algunas situaciones que tiene que hacer. Sin embargo, todo el mundo más o menos se pone de acuerdo que el entrenador puede hacerlo. Tiene la autoridad legal y tiene la autoridad personal y formativa para poder decir esto. Y lo admite perfectamente. Pero yo he tenido experiencias de que algún jugador se ha tomado o ha creído que tenía ascendencia, llamarlo de liderazgo, o ascendencia porque era mejor, porque tenía más experiencia sobre un jugador, y eso se ha tomado mal. Y mucho menos en cuestiones psicológicas, en cuestiones mentales, que siempre son más complicadas, ¿no? Por supuesto, una cosa es la técnica y otra cosa es la habilidad. Si yo, por ejemplo, estoy tremendamente activado, o veo a un jugador tremendamente activado, o veo al equipo que está muy activado, que está muy ansioso, que está jugando muy precipitado, pues si tengo herramientas, como entrenador, no como jugador, pido un tiempo, llamo y trato de calmar aquella situación. Estoy observando, estoy interpretando y trato de calmar. Y si no tengo ese tiempo, pues quizá yo desde la banda, porque esto me lo permite el reglamento, pues pueda hacer alguna llamada colectiva, alguna llamada grupal. Tranquilos, y acompañarlo con gestos. No nos precipitemos, juguemos con calma, todo en orden. No queramos hacer lo primero, no queramos hacer lo que viene después, hacerlo antes. Pero el entrenador. Puede haber algún jugador más experimentado que se acerque, el voleibol nos permite ese contacto tan cercano, y se acerca a un compañero y le pueda dar alguna sugerencia, algún consejo, y se lo admita. Esto también pasa, ¿eh? O algún comentario técnico-táctico. Pero personalmente yo soy de los que opina que ese liderazgo tiene que ser del entrenador hacia el colectivo. Ahí es donde está la esencia y después tratar a las individualidades como individualidades, pero dentro del colectivo. No hay que... el otro día hablaba con unos entrenadores en este caso de fútbol base, y no sé lo que, a ver qué te parece a ti, Robert. Y entonces ellos, por las presiones de los padres y demás, llevan unas cartillas, llevan unas libretas en las cuales pues llevan más o menos anotado el número de tiempo que juega cada jugador, de fútbol base, de fútbol de niños cadetes, de 12, 13, 14 años, incluso menos. Y entonces dice, todos los jugadores tienen que jugar durante 15 minutos todos. Entonces va haciendo los cambios para que llegue a los 15 minutos. Y yo le decía que no era conveniente, que eso no era la igualdad, porque querían hacer igualdad lo que era desigual. Entonces lo que hay que enseñar a los niños,
esos valores de que, bueno, pues hay personas que por la razón que sea, pues tienen más capacidad y pueden jugar más, pueden jugar en otros puestos. Esto no quiere decir que a todos se les dé las mismas posibilidades y que jueguen todos, pero no con esa situación de igualitaria, ¿no? De hacer igual lo que es desigual. Por lo tanto, ahí es donde están las habilidades y el conocimiento y las destrezas de los entrenadores. Lo dije el otro día, ¿no? Un entrenador debe convencer, no debe vencer. Y no debe tampoco hacer las cosas iguales cuando son desiguales. ¿De acuerdo? Ahora, convence a los jugadores para que todos jueguen, para que todos aporten y estamos hablando de temas cambios, ¿no? De los cambios dentro del deporte, dentro de la competición también sobre todo hay deportes donde el cambio es difícil. En voleibol siempre cambiar un jugador por otro es difícil. Por lo tanto, todo esto, no sé qué opinas tú sobre este asunto de hacer igual o desigual, ¿no? Igual nos hemos ido un poco por las ramas, pero en el sentido de que el liderazgo es el entrenador. El entrenador es el que debe liderar el colectivo y dar importancia a las individualidades, pero a todas. Todos tienen capacidades, todos son importantes y todos deben participar en el rendimiento del equipo. Convencer. Listo, no, profesor Joaquín, no, de acuerdo. Pues hablando del tema de igual y desigual, pues me pasó una particularidad en el equipo de fútbol que actualmente pues me encuentro apoyando, es que nos pasó en el caso en un partido de que un chico, teníamos una nómina aproximadamente de 17 jugadores y había dos chicos en particular pues que llevaban mucho tiempo sin entrenar y pues cuando los chicos pues tenían pues la característica que cuando entrenaban pues no entrenaban como a la disposición que le gustaría pues al entrenador, y el entrenador pues siempre tenía el tema de comunicarles la importancia de que como ellos entrenen pues se van a ir ganando pues en el tema del puesto, sí. Lo mismo que saben los padres de familia, y pues nos pasó en un partido de que los chicos faltaban como 30 minutos para que se acabara el partido y la mamá le dijo al chico, no, coge tu maleta y nos vamos. Y pues yo traté de explicarle pues a la mamita en ese momento, porque yo estaba junto a los padres, que todos iban a jugar y que ella sabía cómo era pues el tema con el equipo, lo que veníamos trabajando, y no, la decisión de la mamá fue que retirar al chico hacia el equipo. Entonces pues fue un tema muy complejo, tuvimos que pues reunir a los papitos y explicarles pues la situación de lo que pasó con el chico y explicarles pues qué es lo que veníamos trabajando. Y pues me acordé pues de lo que me estaba mencionando, profe, con el tema de que muchas veces por querer hacer igual pues lo torna desigual, porque tema pues complejo, digamos que hay chicos que se esmeran o trabajan más que otros y hay otros chicos que pues lo van a entrenar como por hobby o por darle gusto a los papás, entonces claro, se torna digamos un poco complejo esa parte. Un tema complejo y delicado, ¿no? La participación igual en situaciones que son desiguales. Es un tema, y sobre todo en el deporte base. Yo recomiendo que si tienen que jugar todos, que sean, por ejemplo, de inicio, ¿no? Con los cambios, sino pues el otro día había un estudio que en un partido de fútbol, donde nos estamos viendo todo deporte, el jugador tiene la pelota en un partido de 90 minutos, tiene la pelota máximo 3 minutos. Es decir, que el resto del juego, el resto del partido de fútbol se lo pasa corriendo, se lo pasa cubriendo a otro, se lo pasa intentando que le pasen la pelota. Pero si sumas todo el tiempo que un jugador tiene la pelota en sus pies, es de 3 minutos de media. Esto es realmente poco. Y entonces esto nos hizo reflexionar sobre que muchas veces pues, se tienen que dedicar a otras cosas y podemos jugar todos, siempre y cuando pues, haya una base más o menos parecida, ¿no? Pero no me gusta esa forma de convencer de que todos, porque estamos educando mal, estamos haciendo, en la vida no ocurre esto así. Es decir, sí, profesor, es verdad, digamos en el caso de lo que pasa en las instituciones educativas o cuando yo estaba trabajando con el tema del patinaje, pues en los festivales de patinaje, si el chico participa, son 100 patinadores, a los 100 le dan medallas. Claro. Entonces,
sé que es importante, digamos, incentivar a los chicos, pero se evalúa el valor de la medalla y se evalúa el valor del esfuerzo. Claro. Tú sabes Entonces, que, pasan a la Robert, decisión. ¿Señor? sí, tú sabes que en España se están jugando partidos de baloncesto sin que las canastas tengan valor. Simplemente meter canastas sin que haya puntuación al final. Por problemas de estos. Entonces eso Sí. no es el deporte. El deporte hay que saber ganar, hay que saber perder, hay que admitir que hay unas personas que por las razones que sea, y esto no es malo, esto es formar a la gente en valores. Ahora bien, el respeto, la igualdad de posibilidades, el que todo el mundo busque su deporte donde se vaya a encontrar más a gusto y donde sus habilidades físicas y técnicas sean las más acordes. Cuando más hablamos del abanico, pues cada uno podrá jugar, pues que sea el tenis de mesa, que sea el hockey, que sea la petanca, que sea el bádminton, y escoger, y todo el mundo somos buenos en algo. Pero esto es la vida, esta es la realidad. Y nosotros somos... Y es un poco complejo, profe, porque pues se evalúa a las personas que se esforzaron por querer llegar. Entonces, chicos que dicen, venga, yo quería ser el uno, pero me gané lo mismo que me gané el último. O sea, creo que hay que mirar eso con pinzas y tratar de mejorar un poquito, pues, como es el tema de incentivar a los chicos, porque pues ellos tienen que entender que también se pierde y es normal en la vida cotidiana, que es lo lindo que tiene el deporte, que lo que te aprendes en el deporte lo puedes aplicar en tu día a día. Pues en España está ocurriendo esto, se están jugando partidos sin que las canastas, para partidos de básquet, sin que las canastas valgan puntos. Simplemente acaba el partido y hemos jugado nada más. Eso no es deporte. Pero bueno. Bueno, listo, profesor Joaquín, mil gracias Robert, muy amable, las muy enseñanzas. amable. Bueno, Muy interesantes tus aportaciones. bueno, vale, que estés muy bien. Bien, aprovecho para leerte algunos comentarios que han hecho. Bueno, o una pregunta, ¿no? Luis te pregunta si los ejercicios que planteas se podrían hacer todos o si solo se tiene que hacer uno, porque él dice que cree que van todos de la mano, a ver si sería posible la opción de hacer los 4. ¿Qué tipo de ejercicios? Los ejercicios que hay en el campus, ¿te acuerdas que hay las 4 opciones? De los trabajos para presentar. Exacto. Sí, no, pues tiene que coger uno de los 4, el trabajo, de los 4 que he propuesto, que cojan uno. Vale, perfecto. Estamos hablando de la evaluación de la asignatura, ¿verdad? Aparte del Exacto, examen, el trabajo que tienen que presentar. exacto. Porque la nota de la asignatura es el examen más el trabajo que he puesto 4 opciones, presentan una nada más, la que ellos les sea más cómodo o que entiendan mejor. Perfecto. Después, claro, tengo aquí un comentario que ahora lo tengo un poco descontextualizado. No sé exactamente de qué estaba hablando Abril, pero comentaba, pero esto de las frases y de la adaptación psicológica aplica igualmente con el líbero, porque su función es un poco distinta. Lo único que, bueno, es una duda de hace 20 minutos y no sé exactamente a qué se refiere. Hombre, las frases estas yo creo que un entrenador, un psicólogo siempre tiene que tener frases impactantes, ¿no? Tiene alguna frase que realmente ese mensaje en un momento dado pues cale, ¿no? Y tienes que tener varias que pueden ser grupales o pueden ser individuales. Yo utilizo mucho también el entrenamiento individual o la dirección individual, siempre buscando cuáles son las fortalezas del jugador, ¿no? Y lo hago siempre en grupo, es decir, no se lo digo personalmente a él, se lo digo, es un refuerzo, una frase, tratar de que actúe de una determinada manera o valorarle algo que ha hecho, y lo hago siempre dentro del grupo. Si jugamos juntos, lo tenemos porque hablando de nuestro deporte, evidentemente. Y para el líbero, pues también, ahora no recuerdo, pero tengo frases para el líbero, para el colocador, para el central, es decir, cada uno pues recibe las orientaciones y los refuerzos y los halagos y los convencimientos que en cada momento requieren, ¿no? No sé si se referirá a esto. Bien, perfecto.
Pues bueno, ya estamos con el tiempo superado incluso, así que bueno, muchísimas gracias Joaquín por tu dedicación y por todos tus comentarios y bueno, incluso no ha hecho falta hacer la segunda parte de la sesión porque ya han ido saliendo muchas cuestiones de aplicación y de poder comentar, ¿no? Así que genial. Pues nada, encantado. Me ha gustado mucho las intervenciones de algunos de los intervinientes y muchas gracias a la psicóloga que trabajó con la pareja, que me ha parecido muy interesante el trabajo que realizó, y a Robert por su interés y también a Camila y a todos que han intervenido. Y por mi parte, ponerme a su disposición. Mi correo le tienen y, por supuesto, a través de la plataforma, pues también podemos interactuar. Y el trabajo de las 4 opciones de trabajo, pues que cojan una, la que les sea más cómodo para ellos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Un verdadero honor aprender de usted, de parte de Robert. Muchas gracias a ti, profesor Joaquín, de Ana Julia. Gracias también de Abril. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, Joaquín. Es un placer y, bueno, cualquier duda que tengan saben que pueden plantearla también a través del foro. Muchas gracias para todos. Saludos. Gracias por la tutoría de parte de Sabina. Por problemas de conexión me pude conectar recién en el último momento. Bueno, vamos a subirla también para que los que no habéis podido estar toda la sesión pues podáis revisarla. Así que bueno, por confirmar que dejamos la sesión, bueno, la tutoría de hoy en este punto, y que en un cuarto de hora los alumnos que estéis interesados, Diana Garita, que es una alumna de Costa Rica que ha venido a España a realizar las prácticas con Juan González, va a hacer la presentación de las mismas, ¿vale? Así que los que queráis asistir a la sesión en directo, vamos a empezar en 15 minutos. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Diana, y a todos los alumnos muy amables han sido. Encantado. Un abrazo y nos vemos en Zaragoza. Ya somos casi 250. Bien, bien, bien. Vamos a intercambiar muchas experiencias. Muy interesante va a estar. Qué bien, qué bien. Va a ser genial. Un abrazo, nos vemos pronto. Un beso. Hasta luego. Muchas gracias también de parte de Carlos. Bien, pues cerramos la sesión aquí y vamos a coordinarnos ya con Diana para poder iniciar en 15 minutos. Un abrazo a todos. Un abrazo.